Bueno, entonces ustedes ya me conocen, mi nombre es Federico, entonces cerré la cámara pues para no afectar la resolución del video, médico egresado de la Universidad de Manizales, ahorita estudiante de epidemiología de la Universidad de Caldas. El día de hoy vamos a hablar de el uso racional de las pruebas diagnósticas o básicamente los conceptos de validez que todos conocemos, de sensibilidad, especificidad, etcétera, y que hemos visto a lo largo de la carrera. Vamos a retomar algunos conceptos que pueden ser útiles para todos. Quería empezar con esta imagen. Esta imagen es el triángulo del constructor, el triángulo rectángulo del constructor, de la cual pues, se presume que es la forma en la que Pitágoras en la isla de Samos llegó a la conclusión del teorema de Pitágoras. Como podemos ver arriba, ese triángulo rectángulo cuando se gira 4 veces sobre su mismo eje apunta hacia la misma dirección. Y a través de estos hechos empíricos, trabajando con estos triángulos en la Tierra, Pitágoras logró deslindar ese concepto en el cual el área formada por los lados cortos de un triángulo rectángulo, cuando se suman, es igual al área formada por el cuadrado del lado largo, que es la hipotenusa, el famoso teorema de Pitágoras. Traigo a colación este hecho porque es a través del teorema de Pitágoras que precisamente se inaugura la idea de prueba en el raciocinio humano. Como vamos a hablar de pruebas diagnósticas, me parece como importante entender de dónde viene ese concepto de prueba, pues que es un concepto extraído de las matemáticas y que se inaugura precisamente con el teorema de Pitágoras, en el cual la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, o el área formada por esos lados, pues que es lo mismo. Y cómo a través de hechos empíricos logra deslindarse eso hacia el mundo de las pruebas en la matemática, y la matemática pues está presente en la mayoría de cosas que estudiamos en epidemiología. Bueno, esto pues por si llega a ver pues, en este momento en la charla o más adelante los que vean en el canal de YouTube que estén más en básicas, un libro que conocí por allá en quinto semestre cuando estudiaba semiología, que es una semiología precisamente basada en la evidencia y que retoma muchos de estos conceptos de validez de las pruebas diagnósticas aplicadas directamente al examen físico. Para los que les interese pues o estén en este momento en semiología, es un texto muy útil, especialmente este capítulo 2 habla sobre algunos conceptos que vamos a retomar hoy directamente con las pruebas diagnósticas. Hay 5 principales razones por las cuales un médico desea solicitar una prueba en el momento de evaluar un paciente. La primera puede ser establecer un diagnóstico en un paciente sintomático. Ejemplo, cuando tenemos un paciente con dolor torácico y solicitamos un EKG de 12 derivadas para evaluar el síndrome coronario agudo. La otra puede ser sencillamente evaluar la presencia de una enfermedad en un paciente que está asintomático, o sea, todo lo contrario al paciente con dolor torácico. El ejemplo típico de eso es el antígeno prostático específico que se solicita a partir de los 50 años como tamizaje de rutina para el cáncer de próstata. Otra razón por la cual solicitar una prueba puede ser establecer el pronóstico sobre la enfermedad que tenga un paciente. Es el caso, por ejemplo, del conteo de CD4 en los pacientes con VIH, que nos permite dar información de tipo pronóstica acerca del desenlace que pueda tener el paciente en un escenario clínico específico por su conteo de CD4. La otra puede ser monitorizar si una terapia que se le está dando al paciente es adecuada o no, se encuentra en rangos de normalidad o no. Es el ejemplo del INR, ¿sí? Que se saca a través del tiempo de protrombina del paciente y el tiempo de protrombina del control del laboratorio para monitorizar el efecto de los fumarínicos. Y otra puede no ser ni monitorizar terapia ni buscar ninguna enfermedad, sino, por ejemplo, descartar el hecho de que una persona tenga una enfermedad, como puede ser el ejemplo de cuando un médico solicita una prueba de embarazo cuando se sospecha un embarazo ectópico. Y la negatividad de esa prueba de embarazo le permite, pues, en la mayoría de los casos al médico excluir ese diagnóstico. Dentro del análisis de las pruebas diagnósticas es muy importante tener en cuenta el concepto de gol estándar, o criterio estándar, o prueba de oro, pues como se traduce al español. El concepto de gol estándar es una especie de abstracción para imaginar que se trata de aquella prueba que no se equivoca, que tiene la última palabra. Eso, pues, en términos estrictos no es cierto, porque no existe ninguna prueba que no se equivoque o que sea completamente cierta. De hecho, a medida que la ciencia avanza y se disponen de herramientas más sofisticadas, el gol estándar de hoy puede no ser el de mañana. Pero el criterio de referencia es lo mejor que tenemos para un momento dado, sí, para el presente. Pero tenemos que tener en cuenta que a futuro es reemplazable. Ejemplos de gol estándar es, por ejemplo, la histopatología en el diagnóstico de carcinoma pulmonar o la arteriografía pulmonar en el diagnóstico de la embolia, sí, del TEP. Estos dos ejemplos nos permiten ver que los gol estándar generalmente son costosos, son poco disponibles, son invasivos y son riesgosos. Ese hecho de que los estándares de oro tengan esas características de ser costosos, invasivos y riesgosos es lo que hace que el médico se vea obligado a echar mano de otras alternativas, ¿sí? Que los va a utilizar como subrogados o como sustitutos del criterio estándar o de la prueba de oro. Esos subrogados o sustitutos son los que se deben retar o se deben probar contra el criterio estándar para ver qué tan sensibles, qué tan específicos, qué tanto valor predictivo, razones de verosimilitud tiene, como vamos a ver más adelante. Pero siempre se hace con base en un criterio estándar para ese momento que se considera, pues, como la prueba que tiene la verdad inacible, la verdad revelada, pero recordemos que es una abstracción, eso en realidad pues no existe.
Cuando hablamos de una exactitud de una prueba diagnóstica, debemos tener en cuenta dos conceptos que generalmente suelen confundirse, que es el concepto de validez y el concepto de fiabilidad, de confiabilidad o reproducibilidad. La validez básicamente significa dar en el blanco, ¿sí? Es el grado en el que un instrumento permite medir la variable que realmente pretende medir, es decir, llegar a la certeza diagnóstica. Se ilustra en los dibujitos de la diana como dar directamente en el blanco. La confiabilidad, por otro lado, habla de qué tan reproducible es una prueba cuando se aplica varias veces en un mismo sujeto por diferentes observadores. Por ejemplo, cuando varios ecografistas observan a un mismo paciente y le diagnostican una colelitiasis. Pueden estar equivocados todos y estar viendo un artefacto, pero el hecho de que todos vean lo mismo y lo reporten como colelitiasis lo hace reproducible en la medida en la que están dando todos el mismo diagnóstico, aunque no estén en lo cierto. Lo ideal de una prueba es que cumpla con las dos características, que sea válida, es decir, que en el blanco, y que cuando varios observadores la apliquen, todos lleguen a la misma conclusión, es decir, que sea reproducible. Pero, en el fondo, validez y confiabilidad, entonces son dos conceptos diferentes. Y ahí está, pues, una imagen que nos permite ilustrar eso. Miren como algo que es confiable pero no válido, dan todos en el mismo sitio, pero no en el blanco, que es la certeza. Mientras que lo que es válido y confiable, dan en el blanco, y además diferentes observadores o personas que aplican la prueba, dan en el mismo punto. La exactitud o validez se refiere a que también funciona una prueba cuando se compara precisamente con el estándar de oro. Y se hace la validez de una prueba básicamente está configurada por la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos y las razones de verosimilitud o likelihood ratios. Las pruebas que son altamente sensibles son ideales para enfermedades potencialmente curables o cuyo pronóstico se puede modificar con intervenciones. ¿Sí? Es el caso de la citología cervicovaginal para el tamizaje del cáncer de cervix, de la glicemia en ayunas para el tamizaje de la diabetes mellitus tipo 2. Y las pruebas altamente específicas son ideales cuando un diagnóstico positivo se acompaña de estigma social o de alta carga emocional. Este es precisamente el caso de las pruebas de VIH, en las cuales no nos podemos dar el lujo de darle un resultado falso positivo a un paciente, dada la carga emocional que eso tiene, incluso los medicamentos que debe consumir, que muchas veces son riesgosos y con los efectos adversos que todos conocemos. Entonces necesitamos un número muy pequeño de falsos positivos. Más adelante vamos a aclarar esos conceptos. Bueno, cuando un médico se enfrenta por primera vez a un paciente, entonces lo que toca, lo que ve, lo que escucha le da una primera impresión acerca del diagnóstico que pueda tener. Eso es lo que conocemos como la probabilidad pretest. Y cada signo, cada síntoma, van cambiando esa probabilidad pretest y la van modificando. Precisamente la razón de solicitar las pruebas de laboratorio y las imagenologías lo que tiene como finalidad es refinar esa probabilidad pretest que tiene el médico y en últimas cambiar la decisión de tratarlo o no. Cuando yo ya junto la probabilidad pretest, que es la primera impresión que me da cuando entro en contacto con el paciente y la combino con el resultado de la imagenología de los laboratorios, obtengo una probabilidad post-test, que es la que finalmente me dice si el paciente tiene o no la enfermedad y si considero tratarlo o no. El grado en el que una prueba aumenta o disminuye la probabilidad de enfermedad, o sea, del pretest al posttest, determina su utilidad, de acuerdo pues con las características operativas de la prueba que vamos a ver más adelante. Esta es la tabla de 2x2, la que habíamos visto en la charla pasada en medidas de asociación, el santo grial de la epidemiología, en la cual tenemos en las columnas, clasificamos a los pacientes que tienen la enfermedad de acuerdo con el criterio de oro. Voy a poner el puntero. Ahí se está viendo el puntero. Sí, ve. Eso. Entonces, básicamente lo que hacemos con esta tabla de 2x2 es a través del criterio de oro del gold estándar clasificar a los pacientes en enfermos, que sería esta columna de A más C, y en sanos, que sería esta columna de B más D. Luego, cuando aplicamos la prueba que queremos probar contra el gold estándar, obtenemos unos pacientes que van a ser positivos con esa prueba o negativos con esa prueba. Y de allí obtenemos entonces los pacientes que salen positivos con la prueba que estamos probando y efectivamente están enfermos con el criterio de oro son los verdaderos positivos, que corresponden a la casilla A. Los pacientes que tienen un resultado positivo de la prueba, pero que en realidad no tienen la enfermedad, son los falsos positivos, la casilla B. Los pacientes que tienen un resultado negativo de la prueba que estamos probando, pero que en realidad están enfermos, son los falsos negativos. Y los pacientes que tienen un resultado negativo de la prueba y efectivamente son sanos para la enfermedad, son los verdaderos negativos que corresponden a la casilla D. Básicamente, en esta imagencita se resume toda la charla y cuando uno la analiza, pues logra comprender todos los criterios de validez de las pruebas diagnósticas. La sensibilidad, como vemos acá, es una proporción que se hace entre los verdaderos positivos en relación con todos los enfermos. Es decir, la sensibilidad solamente tiene en cuenta a los enfermos. Es la proporción de verdaderos positivos dentro de los enfermos. La especificidad
hace referencia a los verdaderos negativos en relación con los sanos. Es decir, dentro del grupo de sanos, a cuántas personas logra la prueba identificar como tal. Miremos que esta columna, A más E, es la columna de la sensibilidad, donde los verdaderos positivos son la casilla A, y esta columna, que es B más D, es la columna de la especificidad o de los sanos, ¿sí? Mientras que esta columna A más E es la columna de los enfermos o de la sensibilidad. Entenderlo así va a ser muy útil. Y ahorita pues hablaremos más a fondo acerca de estos valores predictivos y los likelihood ratios. ¿Qué más? Fede. Hola. Hola, ¿qué más? Fede, yo siempre he tenido una pregunta pues, respecto a esto. Cuando yo estoy haciendo una prueba, y pues que suele de pronto suceder, y la prueba que yo estoy evaluando versus el gol estándar es superior a este en cuanto a sensibilidad y especificidad, ¿qué sucedería con esta tabla? Pues, o cómo se ajusta, o cómo hace uno para reemplazar y saber que sí, efectivamente es mejor que el gol estándar actual. Pues tendría que ser que el 100% o sea, que todos los pacientes a los que se les aplique la prueba novedosa, el 100% sean verdaderos positivos y el 100% sean verdaderos negativos. En ese caso, entonces, la prueba que estamos probando tendría el mismo rendimiento diagnóstico del gol estándar. Tendría que ser que hubiera una correlación pues prácticamente perfecta, pues que en la realidad no ocurre, ¿cierto? Y si de pronto fuera superior, es que por ejemplo en el año pasado que se estaba estudiando, pues o que se vio mucho lo de la PCR para COVID, sí, y la comparación con TAC, pues con TAC de tórax, había gente que decía que era mayor en sensibilidad y especificidad, y de hecho pues con varios trabajos pues, o análisis que estábamos haciendo, parecía que sí, pero ahí uno cómo hace ese ajuste de que es superior, pues se vería reflejado en mayor cantidad de falsos negativos, pues aparentemente falsos positivos, o cómo sería eso, o se utilizan pues, otras técnicas diferentes. Sí, la pregunta es un poco compleja y se me sale de las manos, pero más o menos lo que comprendo es como en qué momento la prueba que estamos probando supera al gol estándar, ¿cierto? Es como lo que de eso. Sí. Eso. No, pues tendría que primero haber muchos estudios, es decir, lo que hablábamos de la reproducibilidad, que lo hablamos alguna vez con la epidemióloga que nos dio la clase en Medellín, que habla de la reproducibilidad de los estudios. Tendría que salir muchos estudios mostrando que efectivamente hay una correlación pues casi perfecta de que el 100% de los pacientes sean verdaderos positivos frente al gol estándar y que el 100% sean verdaderos negativos frente al gol estándar, pues para decir que la prueba sería superior. Y en cuanto al caso de COVID, pues ahí sería complejo decir que el ATAC fuese superior, pues porque el diagnóstico básicamente implica la demostración del microorganismo en una muestra, ¿sí? De hecho, ahorita vamos a ver un estudio de COVID que compara PCR con saliva, y lo que se hace es comparar el gol estándar, que es la PCR, pero con otra PCR en una muestra diferente, porque se necesita demostración del microorganismo, pero ahí a decir que un ATAC pues, pueda ser superior que la PCR, lo dudo. Podríamos pues hablarlo con Sebas, pero lo dudo porque no habría demostración del microorganismo como tal por la TAC. Listo, Fede, gracias. No, sí, lo del ataque es algo que obviamente ya está, ya no es así válido, pero se mencionó el año pasado, pues se mencionaba y era algo que se ponía como posibilidad el año pasado, pero muchas gracias. Listo, Juan. Bueno, y en cuanto a la exactitud de la prueba hace referencia a la relación de los verdaderos, los true, los verdaderos positivos y los verdaderos negativos en relación con los demás, con los otros 4 cuadrantes, que es la probabilidad de que un resultado efectivamente prediga acertadamente la enfermedad. Bueno, entonces la sensibilidad básicamente es la capacidad que tiene una prueba dentro de los enfermos de detectarlos como tal. ¿Por qué pongo la imagen de la atarraya? Podemos pensarlo como que todos los peces son individuos que están enfermos o que tienen la condición en estudio. La atarraya es básicamente la sensibilidad, es cuántos de esos enfermos puede capturar la prueba. Por eso es una proporción entre los verdaderos positivos, entre cuántos verdaderos positivos da la prueba en relación con todos los que están enfermos. Entonces miremos que es un análisis básicamente por columna, es un análisis de la columna de los enfermos. Son los verdaderos positivos que son la casilla A en relación con la sumatoria de los que conforman esa columna de la izquierda. Verdaderos positivos más falsos negativos. ¿Sí? Que visto desde la prueba de oro son todos los que están enfermos. La especificidad, por otra parte, la podemos pensar como un embudo. Un embudo en el cual estamos echando, por decirlo así, a todas las personas que son sanas. Y la especificidad es la capacidad que tiene la prueba para filtrarlos como tal, es decir, arrojarlos como lo que son, como sanos. Es entonces un análisis exclusivo de las personas sanas, por eso es un análisis de la columna de la derecha, ¿sí? Es decir, de la columna que está conformada por 2 falsos positivos más 2 verdaderos negativos, que es precisamente lo que está en el denominador.
La proporción de verdaderos negativos, que son las personas que efectivamente están sanas en relación con todos los sanos, es lo que conforma la especificidad, es un análisis de sanos. La especificidad y la sensibilidad como tal son útiles a nivel poblacional, ¿no? A nivel de los estudios epidemiológicos y para comparar la validez de las pruebas, pero no son muy útiles para el clínico, porque al clínico como tal le llegan resultados positivos o negativos. Por eso vamos a ver que al clínico le interesan más o le son más útiles los valores predictivos o los likelihood ratios, no tanto la sensibilidad de la especificidad, que muchas veces nos solemos encasillar en la discusión de qué tan sensible o qué tan específica es la prueba, pero eso es más útil a nivel poblacional, para yo definir qué prueba se comporta mejor como un screening o como un tamiz, por ejemplo, la citología cervicovaginal para cáncer de cervix, vuelvo y lo repito, o cuál se comporta como una prueba confirmatoria, en el caso, por ejemplo, de los algoritmos de VIH. Pero para el clínico son más útiles los valores predictivos y los likelihood ratios. La sensibilidad y la especificidad también tienen intervalos de confianza, y esto es algo que generalmente no se suele reportar en los artículos o en los estudios, muchas veces de forma malintencionada cuando hay intereses económicos de por medio, pues porque muchas veces una sensibilidad muy buena al 90%, detrás de esa sensibilidad buena al 90% puede haber un intervalo de confianza pésimo, ¿sí? Que oscile, por ejemplo, entre el 60 y el 95%, o sea, la sensibilidad esa que se reporta de 90 puede ser tan mala como del 60% en su límite inferior del intervalo de confianza. Se calcula a través de estas fórmulas el límite para sensibilidad, por ejemplo, el límite superior, sensibilidad más 1.96, la raíz cuadrada de la sensibilidad por 1 menos sensibilidad sobre el número de enfermos. Eso pues ya hay unos software que lo calculan, solamente le piden a uno el valor de la sensibilidad y el número de individuos y le arrojan el intervalo de confianza. La misma fórmula, pero con menos aquí, menos 1.96, se usa para calcular el límite inferior. Y la especificidad también, límite superior con más, límite inferior con menos, 1.96 y la raíz cuadrada de la especificidad por 1 menos especificidad sobre el número de sanos. Recordemos que especificidad es análisis de sanos y sensibilidad es análisis de enfermos. Esta tablita muestra sensibilidad y especificidad con sus respectivos intervalos de confianza. Generalmente no es así. Miren que uno suele leer los artículos con la sensibilidad y la especificidad bruta, sin los intervalos de confianza. Para que lo tengan en cuenta, yo más tarde les mando al chat el Excel que tiene unas casillitas que le calculan a uno inmediatamente los intervalos de confianza, solo arrojando el valor de sensibilidad o especificidad y el número de individuos. Uno lo puede hacer cuando está leyendo los estudios. Bueno, en general, entre más sensible es una prueba, más falsos positivos genera. Entonces, la razón de ser de estas flechas grises es ilustrar esto. Verdaderos positivos es sensibilidad, ¿sí? Entre más sensible sea una prueba, más falsos positivos genera. Verdaderos negativos es especificidad. Entre más específica sea una prueba, más falsos negativos genera. De lo anterior parte, las pruebas con elevada sensibilidad son ideales para hacer tamizaje, para hacer screening, ¿sí? El caso de la glicemia en ayunas para el diabetes mellitus tipo 2 o de la citología. Mientras que las pruebas de elevada especificidad son útiles para confirmar. ¿Esto por qué? Pues porque cuando yo tengo una elevada sensibilidad, o sea, muchos verdaderos positivos, se generan pocos falsos negativos, que es el complemento de la sensibilidad. Recordemos, esta es la columna de la sensibilidad que está conformada por verdaderos positivos y falsos negativos. Cuando una prueba es muy sensible es porque arroja muchos verdaderos positivos y pocos falsos negativos, que es lo ideal en las pruebas de tamizaje. Yo quiero coger a la mayoría de pacientes con una condición para luego aplicarles pruebas más específicas que confirmen la enfermedad, pero yo lo que no quiero es tener falsos negativos, personas que se me escapen, personas que queden fuera de la atarraya que estábamos viendo ahora. Por eso son ideales a nivel poblacional. Mientras que las pruebas muy específicas, pues, arrojan gran cantidad de verdaderos negativos, que es lo ideal, y pocos falsos positivos, que es lo que quiero al momento de confirmar. Este es un ejemplo clásico en lupus. Los anticuerpos antinucleares son muy sensibles para el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico, alrededor del 95%, o incluso más en otras series. Pero la especificidad es solo el 14%, es decir, deja un 14% de falsos positivos, la prueba de los ANAS, básicamente porque estos pueden aparecer en otras enfermedades autoinmunes. Entonces, son útiles en el momento del cribado, pero no me permiten confirmar como tal la enfermedad. Si yo quisiera confirmar la enfermedad, debo optar por los anticuerpos antidoble cadena de DNA, que son mucho más específicos. Miren la especificidad de los antidoble cadena del 94.6%, pero como estábamos viendo, una alta especificidad genera muchos falsos negativos. Es decir, va en detrimento de la sensibilidad. Efectivamente, aquí lo podemos ver. Una prueba muy específica, anti-DNA de doble cadena, no tiene una sensibilidad tan buena. Es decir, que si bien me permite confirmar la enfermedad en los pacientes que son positivos, hay muchos con el diagnóstico de lupus que pueden quedar sin el diagnóstico por el hecho de que la sensibilidad es mala.
Entonces, fijarme solo en la sensibilidad o en la especificidad de una prueba no me es muy útil a nivel clínico. Por eso vamos a ver ahorita los otros criterios de validez de prueba diagnóstica que son más útiles en la clínica. Como regla mnemotécnica está este SNOUT y el SPIN. El SNOUT, ¿qué quiere decir? Cuando una prueba es muy sensible, es muy útil cuando me sale negativa, porque me permite descartar la enfermedad, rule out. Y cuando una prueba es muy específica, es muy útil cuando me sale positiva, por lo que me permite confirmar la enfermedad. Bueno, ahí pues es una mnemotecnia interesante. La idea no es aprendérselo de memoria, sino hacer el análisis con la tabla de 2×2, pero esto nos puede ayudar a recordar. Bueno, los valores predictivos. Los valores predictivos sí son muy útiles para el clínico, en la medida que lo que pues, a uno le llega a consultorio tiene en el hospital son en pruebas positivas o pruebas negativas. Y yo quiero saber qué porcentaje de los pacientes que tienen esa prueba negativa efectivamente están libres de la enfermedad o qué porcentaje de los pacientes que me llegan con prueba positiva efectivamente tienen la condición. A diferencia de la sensibilidad y la especificidad, que es un análisis por columnas, los valores predictivos son un análisis horizontal, como estamos viendo aquí con los cuadritos de colores. El valor predictivo positivo, que es ese que tenemos aquí en verde, es el número de pacientes verdaderos positivos en relación con la suma de todos los positivos. Y el valor predictivo negativo es el número de pacientes verdaderos negativos en relación con todos los que tienen la prueba negativa. ¿Sí? Es decir, tanto verdaderos negativos como falsos negativos. Y aquí en el denominador positivo, verdaderos positivos y falsos positivos. Entonces, cuando él me dice que una prueba tiene un valor predictivo del 30%, un valor predictivo positivo del 30%, quiere decir que los pacientes que me llegan con prueba positiva, el 30% efectivamente tienen la enfermedad. ¿Sí? Son verdaderos positivos. Y el 70% restante serían falsos positivos. Si, por ejemplo, tengo una prueba con un valor predictivo de la prueba negativa del 70%, quiere decir que de los pacientes que me llegan con prueba negativa, el 70% efectivamente son verdaderos negativos y el 30% restante son falsos negativos. El otro criterio de validez, que también es muy útil en clínicas, es el likelihood ratio o las razones de verosimilitud. Son muy útiles en la medida que, como pueden darse cuenta ahí en las fórmulas, relacionan tanto la sensibilidad como la especificidad para darme un valor que vamos a interpretar ahorita con esta tabla. El likelihood ratio positivo se calcula como la sensibilidad dividido 1 menos especificidad. ¿Qué es 1 menos especificidad? Son los falsos positivos. ¿Por qué? Pensemos en que 1 es la columna de los sanos, ¿sí? La unidad, la columna de los sanos, que está conformada por falsos positivos y verdaderos negativos. Si a ese 1 le quito la especificidad, que es verdaderos negativos, pues me queda FP, falsos positivos. O sea que en el fondo el likelihood ratio positivo, ¿qué es? Es la sensibilidad sobre los falsos positivos. Y el likelihood ratio negativo es 1 menos sensibilidad. Volvamos a hacer el análisis. Esta es la columna de la sensibilidad, BP más FN. Si a esa columna de la sensibilidad, que es 1 es toda la columna, le quito la sensibilidad, que es BP, los verdaderos positivos, pues me quedan los falsos negativos. O sea que el likelihood ratio negativo son los falsos negativos sobre la especificidad. Son razones, ¿sí? De manera que se interpreta de la siguiente forma. Si usted tiene un likelihood ratio de 10, eso significa que por cada 10 falsos positivos está obteniendo un verdadero positivo. Y si usted tiene un likelihood ratio de 0.1, significa que por cada falso positivo está obteniendo un verdadero, menos de 0.1 verdaderos negativos. Lo ideal del likelihood ratio negativo es que sea lo más pequeño posible. En general se considera muy bueno cuando es por debajo de 0.1. Y un likelihood ratio negativo, lo ideal es que sea mayor de 10. ¿Por qué? Por lo que les estaba contando. Porque un likelihood ratio negativo, digamos, de 20, significa que por cada falso positivo, que es lo que no quiero, hay 20 verdaderos positivos, que es lo que sí deseo. Y aquí supongamos que me da 0.01, es decir, que aquí la especificidad, por cada verdadero negativo que tengo, hay menos de 0.01 1 menos sensibilidad, que son los falsos negativos, menos de 0.01 falsos negativos. Y aquí está la tablita donde estamos hablando, pues, eso. Es altamente relevante un likelihood ratio positivo cuando es de 10 o más, y un likelihood ratio negativo cuando es menor de 0. Mucho más bajo de 0.1. Y aquí están, pues, los otros criterios para definirlo como bueno, regular o malo. Bueno, ya entrando a lo del tema del teorema de Bayes, pues Bayes fue un matemático del siglo XVIII que estableció una fórmula para evaluar la probabilidad condicional, ¿sí? De eventos dependientes.
un evento que se produce cuando que es el resultado de otro, un evento que ocurre cuando ha sido precedido de la ocurrencia de otro. Eso es, básicamente sobre eso se fundamenta el teorema de Bayes. Es la probabilidad de que, por ejemplo, suceda A1 cuando ya ha ocurrido A2, es decir, que A1 sea un efecto de la ocurrencia de A2. Y de una manera simplificada, podríamos decir que es la probabilidad de ocurrencia simultánea de A1 y A2 sobre la probabilidad de que A2 ocurra de manera independiente. Eso pues tiene una expresión matemática mucho más compleja que es esta, pero en la clínica podemos simplificar el teorema de Bayes de la siguiente forma. Sería el odds post-test, que es el momios, odds es el momios, un momio es la probabilidad sobre 1 menos la probabilidad. Esto es lo que yo obtengo al final, cuando aplico las pruebas diagnósticas, y es igual a la probabilidad pretest, en este caso el momios pretest, por el likelihood ratio, o la razón de verosimilitud de la prueba que esté evaluando. Para ejemplificarlo, aquí tenemos esta viñeta. ¿Cuál es la probabilidad de embolia pulmonar en un paciente que tiene una venografía positiva, teniendo en cuenta que la sensibilidad de esa venografía es del 90% y la especificidad del 95% en el contexto de un paciente con una probabilidad pretest para embolia pulmonar del 28%? Entonces, esta es la vía larga. Ahorita vamos a verlo pues con el nomograma de Fagan, que es mucho más sencillo, pero la vía larga sería convertir esa probabilidad pretest que yo tengo del 28% en un momios, en un odds. Es tomar esa probabilidad del 28 dividida 1 menos la probabilidad, 1 menos 0.28. Me da este numerito. Ahí quedó convertida esta probabilidad pretest en un momios, en un odds. Luego calcular el likelihood ratio, que es la sensibilidad sobre 1 menos la especificidad. Entonces, tomamos los valores de sensibilidad y especificidad, los metemos a esa fórmula y obtenemos un likelihood ratio de 18. Luego ya con esos dos valores los podemos introducir al teorema de Bayes simplificado. Sería entonces el odds pretest que nos dio de 0.38 acá, o el likelihood ratio que nos dio de 18 acá, nos da un odds post-test de 7, pero ese odds o momios post-test lo debemos convertir a probabilidad post-test, que es finalmente lo que nos están preguntando, la probabilidad, no el momios. Y se convierte sencillamente, pues, así, la probabilidad es igual a odds sobre 1 más odds. Entonces, cogemos este odds que nos dio acá, 7, más 1 más 7, y tenemos finalmente que la probabilidad de ese paciente con una venografía positiva y que tiene una probabilidad pretest del 28, la probabilidad final es de que tenga la embolia pulmonar es del 87.5%. Eso es muy engorroso, ¿cierto? Entonces, para eso, Fagan sacó este nomograma donde uno simplemente parte de una probabilidad pretest, en este caso nos estaban diciendo que es del 28%, más o menos acá, traza una línea que cruce el likelihood ratio de la prueba, que dijimos que era de 18, véanlo acá, y ahí nos da la probabilidad post-test, que la trazamos en 87%. Lo mismo si queremos evaluar cuál es la probabilidad de que no lo tenga cuando la prueba sale negativa. Pues partimos de una probabilidad del 28%, supongamos que la prueba salió negativa y el likelihood ratio está entre 0.1 y 0.2, el likelihood ratio negativo para esa venografía, y nos da finalmente una probabilidad pretest de que no lo tenga cuando la prueba es negativa de más o menos el 7%. Ese es el nomograma de Fagan. Las curvas ROC, me imagino que las habrán visto también en algunos artículos, se utilizan para variables que no son dicotómicas, así como positivo o negativo, sino variables que son cuantitativas. El ejemplo clásico es la glicemia. Y de estas curvas ROC se las quería mostrar, pues porque básicamente así es que se calculan los umbrales diagnósticos de las enfermedades. Supongamos que esta curva morada es el espectro de la glicemia, ¿sí? Y supongamos que este puntito de acá son los 126 miligramos por decilitro en los que se considera que se establece que una persona es diabética. ¿De dónde sale eso? Básicamente de que es la distancia máxima que hay desde esta diagonal hasta tocar la curva. Es la distancia máxima que hay entre la diagonal y la curva. Ahí es donde yo obtengo la mayor sensibilidad, el punto de corte con la mayor sensibilidad y con el menor número de falsos positivos, que es 1 menos especificidad. De esta forma es que se calculan los umbrales diagnósticos para las patologías. Por ejemplo, en un espectro de glicemia, la distancia máxima que se obtuvo es precisamente de 126, que es lo que da la mayor sensibilidad y el menor número de falsos positivos para el diagnóstico, por ejemplo, de diabetes mellitus. Estas son las curvas ROC. Bueno, y aquí ya para ir finalizando, entonces vamos a analizar algunos estudios cortos que tienen estos conceptos de sensibilidad y especificidad. Aquí tenemos, por ejemplo, un estudio que pretendía evaluar el rendimiento del dímero D en los pacientes que tenían probabilidad no alta, es decir, baja o moderada, de embolia pulmonar, que se presentaban con distrés respiratorio. Entonces, ustedes saben, pues, todos conocen este algoritmo, en el cual cuando yo tengo un paciente con sospecha de embolia pulmonar,
le taso la probabilidad pretest, la probabilidad clínica que tenga de embolia pulmonar, sea por Gestalt, que es como la experiencia del clínico, la casuística, sea por un Wells o sea por los criterios revisados de Geneva. En este caso el estudio lo hacía con los criterios revisados de Geneva. Y yo ahí determino si el paciente tiene baja, moderada o alta probabilidad de TEP. Los que tienen alta probabilidad van directamente a angioTAC y los que tienen probabilidad moderada o baja van a una prueba de dímero D, que de acuerdo a si es negativa o positiva, con el punto de corte de 500, si es más de 500 va a angioTAC, si es menos de 500 finalmente se excluye el TEP. En este estudio eran 153 pacientes, conformaban el 100% de la muestra, de los cuales un 38% tenía probabilidad baja, aplicando el score de Geneva, un 59% probabilidad intermedia y un 3% probabilidad alta. Los de probabilidad alta nos olvidamos que van directamente a angioTAC. Ahora bien, los que tienen probabilidad no alta, o sea, baja intermedia, que eran estos dos grupos, se les aplica la prueba de dímero D. De esos pacientes que tuvieron un dímero D menor de 500, ninguno tuvo TEP por angioTAC. ¿Sí? Cuando fueron llevados al angioTAC, pues, para el estudio, ¿sí? Normalmente aquí quedarían excluidos ya finalmente el TEP en la clínica, pero para fines del estudio, estos pacientes también fueron llevados a TAC. Ninguno de ellos tuvo TEP. ¿Eso qué le confiere al dímero D? Le confiere un valor predictivo negativo del 100%, es decir, permitió este punto de corte excluir de manera correcta a todos los pacientes que no tenían el diagnóstico de TEP. Esa es, digamos, una de las utilidades de los criterios de validez al momento de evaluar las pruebas. En este otro estudio, es un estudio que pretendía evaluar el rendimiento, la PCR en saliva para el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2. Pues como estamos hablando ahorita, el estándar de oro para el diagnóstico de la infección, pues es la PCR, pero en aspirados o hisopados nasofaríngeos. Estos autores lo que querían era proponer un estudio que fuera longitudinal, pero hicieron un estudio longitudinal prospectivo para evaluar el rendimiento de la PCR en muestras de saliva durante diferentes momentos de la infección, ¿sí? Tanto en individuos sintomáticos como en asintomáticos, como vamos a ver en la otra gráfica. Aquí es importante mencionar que las características que confirieron un OR elevado para positividad de la PCR fueron la presencia de síntomas al momento de tomar la muestra. Comparemos aquí que la sensibilidad es mucho mayor en los pacientes sintomáticos que en los pacientes asintomáticos, la sensibilidad de la prueba en saliva cuando se compara con el hisopado. Y la elevada carga viral en la muestra nasofaringea también confería mayor, un OR de 5.16 para la muestra en saliva. Entonces fue una muestra por conveniencia, eso limita un poco la validez del estudio, fueron 404 pacientes. Se tomaron, el criterio de inclusión era que tuvieran o que vivieran pues en la casa con una persona que tenía una prueba de PCR positiva en las últimas 2 semanas. Y se les tomaron muestras pareadas tanto de saliva como nasofaríngeas, cada 3 a 7 días, hasta que completaran 4 semanas o hasta que tuvieran 2 PCR nasofaríngeas negativas. Entonces, aquí lo que podemos ver es cómo la mayor sensibilidad para la muestra de saliva, que es más o menos el 70%, se obtuvo cuando la muestra fue tomada antes del día 7, ¿sí? Tanto en pacientes sintomáticos como asintomáticos. Y la sensibilidad podemos ver cómo va cayendo progresivamente a medida que van avanzando los días, a medida que se aleja esa primera semana desde el inicio de COVID-19. Este inicio de COVID-19 se definió o como el reporte por el cuestionario de alguno de los síntomas sospechosos o como la primera PCR positiva. Y aquí podemos ver cómo los pacientes sintomáticos, pues en los pacientes sintomáticos la prueba en saliva era mucho más sensible que en los pacientes que no tenían síntomas. Las limitaciones pues, del estudio era básicamente que los pacientes fueron tomados por el hecho de que tuvieran un miembro de la familia con PCR positiva, eso ya les daba una alta probabilidad pretest y puede sesgar un poco el estudio. Y la otra limitación es que la PCR en aspirado nasofaringeo, que se tomaba aquí como el gol estándar, pues no necesariamente es perfecta, ¿sí? Sabemos que pueden haber falsos negativos de la PCR. Bueno, y en este otro estudio, lo que pretendían era evaluar el rendimiento del POCUS, del ultrasonido, cuando se compara con la TAC para el diagnóstico de neumotórax. En este caso eran 200 pacientes que se enrolaron con traumatórax penetrante o cerrado, la mayoría fue por accidente de tránsito, que eran llevados primero a la ecografía y luego a la TAC. De esos 200 pacientes, 47 finalmente tenían, de los 400 hemitórax, pues queda dobleteado porque lo toman como hemitórax, de esos 200 pacientes, 47 tenían neumotórax por TAC. Y por ultrasonido fueron 45, es decir, el ultrasonido identificó 45 de 47 que resultaron por el estándar de oro que era la TAC. Eso le da una sensibilidad al ultrasonido del 95.7%, ¿sí? 45 dividido 47, esa es como la relación de la sensibilidad. 2 neumotórax no fueron detectados por el ultrasonido, ¿sí? En ese caso serían falsos negativos del ultrasonido, pero no hubo resultados falsos positivos en la ecografía, es decir, no hubo ningún hallazgo por la ecografía
que se dictaminara como neumotórax y luego se demostrara en la TAC que no fuese así. Eso le da un valor predictivo negativo del 100% al ultrasonido, el hecho de que no hayan falsos positivos. Y bueno, estas eran como las cositas que tenía para contarles de las pruebas de los criterios de validez de las pruebas diagnósticas. Y les dejo pues un mensajito como para reflexionar y muchas gracias a todos los asistentes. Si hay alguna pregunta, pues las podemos resolver en la medida de las posibilidades. Muchísimas gracias por la charla. La verdad es que uno en epidemiología no sabe la verdad nada, o lo que ve a lo largo de la carrera es pues muy superficial, y muchas gracias pues por profundizarnos y quedarnos claros estos conceptos que son tan importantes. Pues Bueno, la duda que tenía ya me la respondió. Muchas gracias. Sí, muy buena la pregunta. Sí, voy a investigar un poco más y le voy a preguntar también a los profes de epidemia, porque sí es muy interesante en qué momento y de qué forma una prueba, al compararse con el gol estándar, supera a ese gol estándar. Está bien buena, le voy a hacer la averiguación. Bueno, buenas noches, ¿qué más, Fede? Muy buena exposición, me gustó mucho. Más que una pregunta, pues tenía un comentario sobre uno de los conceptos que trató Fede, que yo creo que, sí, que es importante buscarle un contexto más universal, no por el objetivo de la charla, sino pues como para que lo tengan en cuenta en el futuro. El tema del teorema de Bayes, lo decimos en español, es un tema fundamental en la ciencia, en las matemáticas aplicadas en algo que llamamos la probabilidad condicional, y digamos que nosotros como médicos tenemos un primer acercamiento a este teorema desde la utilidad de las pruebas diagnósticas. En primer lugar es importante porque nos lleva muchas veces a conclusiones que son contraintuitivas, ¿cierto? Nosotros sabemos que aquí lo que estamos aplicando es la relación entre la probabilidad que tenemos previa de que algo pase, es decir, nuestras hipótesis sobre una probabilidad de que algo ocurra, y la función de la fórmula como tal de este teorema es que se debe aplicar varias veces para yo ir aproximando a lo que en realidad ocurre, a lo que es más probable que ocurra, de acuerdo a la evidencia que voy encontrando o a la evidencia que se me va presentando. Yo la primera vez que tuve contacto con esto fue estudiando las calculadoras de probabilidad de que un nódulo pulmonar solitario fuera maligno. Ese fue mi primer acercamiento con los nomogramas y con el teorema de Bayes y digamos cómo se aplica la probabilidad pretest y posttest en relación a la probabilidad de que un evento ocurra. Pero esto es mucho, mucho, mucho más grande que una herramienta de diagnóstico médico. Es una herramienta de diagnóstico médico que cuando la utilizamos nos lleva a la realidad. Entonces, si un médico le dice que le dio positivo a una prueba para una enfermedad muy rara, que tiene 1 en 1.000.000 de personas y que la probabilidad de que se tenga la enfermedad cuando la prueba positiva es del 99%, pues usted de entrada va a decir, no, pues existe un 99% de probabilidades de que yo tenga la enfermedad. Pero cuando usted relaciona eso con la probabilidad de que usted la tenga en la población o de que cualquier persona tenga una enfermedad en la población, cambia drásticamente y ya la probabilidad de que usted sí tenga la enfermedad puede bajar a un 10 o a un 20%. Entonces, esto nos lleva muchas veces a conclusiones más aterrizadas a la realidad, a actualizar nuestras creencias de acuerdo con la evidencia presentada, por eso es probabilidad condicional. Y mucho más allá de la aplicación en diagnóstico médico, el teorema de Bayes es la forma en la que nuestro cerebro procesa la información sensorial, todo el tiempo haciendo hipótesis sobre el futuro y sobre lo que va a pasar. Es la forma en la que las bacterias predicen el futuro. Sí, las bacterias predicen el futuro con aparatos moleculares que lo que hacen básicamente es aplicar la fórmula del teorema de Bayes a un nivel molecular. Entonces, quiero decirles que esto lo aplicamos en diagnóstico médico, pero que la universalidad que tiene este fenómeno matemático para la mente humana, para las bacterias y en general para la forma en la que podemos entender el universo es enorme. Ténganlo en cuenta, péguenle una revisada a fondo, traten de entender los conceptos que están detrás de esto para que el día que lo apliquen sepan qué es lo que están entendiendo de la probabilidad real de que algo ocurra de acuerdo con una evidencia, no solo en la medicina. Para algunos de ustedes que vayan a coger ramas diversas de los posgrados y de las ciencias que pueden estudiar después, este teorema es fundamental. Es muy lindo también que nosotros lo utilicemos como una forma de estudiar pacientes o de estudiar fenómenos reales y a su vez sea la forma en la que pensamos de manera intrínseca o la forma en la que nuestros cerebros perciben la realidad. Esto es mucho, mucho más grande. Repásenlo y ténganlo muy en cuenta, no solo para que sus procesos diagnósticos sean matemáticamente más acertados, sino para que entiendan que algunas fórmulas y algunos teoremas de las matemáticas son más universales de lo que pensamos. Ese sería pues el comentario. Juli, sí, muchas gracias por el comentario, especialmente porque
tocó un concepto que no mencioné, y es el hecho de que los valores predictivos, que son un análisis horizontal, no son estables. Y eso es muy correcto. Los valores predictivos, cuando uno los estudia, se menciona de manera repetida que varían en función de la prevalencia de la enfermedad. Y cuando uno hace los ejercicios así estudiando epidemia con las tablitas de 2x2, efectivamente puede ver cómo con una prevalencia del 10%, usted puede tener un valor predictivo de la prueba positiva del 30%. Pero si esa prevalencia ya pasa del 10 al 1%, ese valor predictivo positivo puede caer al 4%. ¿Sí? O sea, la probabilidad de que yo tenga la enfermedad cuando mi prueba es positiva pasa del 30 al 4%, por ejemplo, solamente con el cambio de prevalencia de la enfermedad en la comunidad. Eso es muy importante y es un detalle para tener en cuenta. Muchas gracias por el comentario.